San Velázquez era un pequeño caserío atrapado entre montañas y espesuras, donde la niebla se enredaba en los árboles al amanecer y los caminos de tierra serpenteaban como venas abiertas bajo un sol abrasado. No era un pueblo próspero ni conocido, solo una mancha de casas de adobe y techos de palma donde la vida transcurría con la resignación de quien sabe que el mundo apenas sabe de su existencia. Y, sin embargo, algo había cambiado en aquellas últimas semanas. Algo oscuro, putrefacto, una sombra insidiosa que se había colado entre las grietas de la rutina. Los animales aparecían muertos en las parcelas, con los cuerpos abiertos como si una mano invisible hubiera hurgado en sus entrañas buscando algo más valioso que la carne misma. A los niños se los tragaba la noche sin dejar rastro, arrancados de sus camas sin gritos ni forcejeos, como si la brisa los hubiera tomado en brazos y los hubiera cunado hasta desaparecer. Los cultivos, antaño orgullosos de su verdor, se tornaban amarillos, quebradizos, consumidos por una plaga sin nombre que hacía de los tallos meras cenizas en pie. Las mujeres murmuraban oraciones a escondidas y se persignaban cada vez que un cuervo pasaba por el cielo. Los hombres, aunque no lo admitieran, sentían la piel erizarse al cruzar ciertos caminos al anochecer. No era miedo a lo desconocido, sino el horror de lo bien conocido. Porque todos sabían quién estaba detrás de aquella desgracia. No hacía falta pronunciar su nombre para que su sombra se materializara entre ellos. Fue el sacerdote quien convocó la reunión en la casa comunal, ese espacio donde las quejas, los bautizos y las ejecuciones compartían el mismo techo. Sentado en la cabecera de la mesa de madera astillada, con las manos crispadas sobre la cruz de su sotana, habló con voz solemne sobre el pecado que había echado raíces en San Velázquez y que solo podría estirparse con el filo del machete y la devoción del fuego. El alcalde, un hombre curtido y hastiado, le secundó con palabras más terrenales: si no acababan con la bruja, el pueblo entero perecería. Y el capataz, un tipo corpulento con manos de verdugo y mirada de cuervo, golpeó la mesa con el puño y juró que él mismo la arrastraría de los cabellos hasta la hoguera. Pero fue la voz temblorosa de un anciano la que caló más hondo en la multitud. De rostro surcado por cicatrices del tiempo y ojos hundidos en sombras, habló de historias antiguas, de generaciones que habían visto lo mismo antes, de hombres que habían ido al bosque con antorchas y no habían vuelto más que en los susurros de los que quedaban. La bruja, dijo, no era solo una mujer. Era algo más. Algo que se alimentaba de la tierra, del miedo, del odio de los hombres. Algo que nunca moría realmente. Pero nadie quería escuchar advertencias. Ya no quedaba lugar para el miedo, solo para la venganza. Se alzaron voces clamando por justicia, juramentos de sangre y muerte. Aquella misma noche, se organizaría la partida de caza. Se afilarían los cuchillos, se cargarían las escopetas y se encenderían las antorchas. La cacería había comenzado. La noche cayó sobre San Velázquez con un peso sofocante, espesa como el humo de un incendio lejano. Las casas cerraron sus puertas y las madres apretaron a sus hijos contra el pecho, temerosas de lo que se estaba a punto de desatar. Porque, aunque nadie lo decía en voz alta, en el fondo todos sabían que el pueblo no estaba cazando a la bruja. Era ella quien los había llevado hasta ese punto, quien había hecho que los hombres tomaran armas y se adentraran en su territorio, como bestias atrapadas en su propio furor. La partida se conformó rápido, como si cada hombre hubiera estado esperando este momento desde siempre. Alonso tomó el mando sin necesidad de imponerlo, su sola presencia hacía que los demás le obedecieran sin preguntas. Nadie en San Velázquez tenía más experiencia en la guerra que él, un hombre curtido en los campos de batalla, un soldado que había visto a otros morir sin que su mirada temblara. Para él, esta caza no era diferente a las misiones que alguna vez había liderado. Un enemigo, una estrategia, un final inevitable. Tomás, en cambio, temblaba por dentro. Era joven, demasiado joven para estar allí, pero había insistido en ir porque tenía algo que demostrar, porque no soportaba seguir siendo el muchacho que todos miraban con lástima, con esa condescendencia velada que le hacía hervir la sangre. Si lograba enfrentar a la bruja y salir con vida, nadie volvería a tratarlo como un niño. Nadie volvería a dudar de su valor. El padre Eugenio, envuelto en su sotana ennegrecida por los años, caminaba entre los hombres como un espectro, con la cruz de plata apretada entre los dedos y los labios murmurando oraciones que se perdían entre los susurros del viento. No era un hombre de violencia, pero creía en la justicia divina,
en que el mal debía ser arrancado de raíz antes de que devorara todo lo bueno. Para él, la bruja no era solo una amenaza para el pueblo, sino una afrenta contra Dios mismo. Don Matías iba más callado, con la escopeta al hombro y la mirada perdida en recuerdos que nadie más conocía. No era la primera vez que cazaba algo que no era del todo humano. Su abuelo le había contado historias cuando era niño, y con los años, había aprendido que las historias no eran solo cuentos para asustar a los pequeños. Él había visto cosas, había oído cosas, y aunque no hablaba mucho de ello, en su interior sentía que esta cacería no terminaría como los demás creían. Santiago, el capataz, no tenía esas preocupaciones. Él solo quería ver sangre. No le importaba si la bruja era un demonio, una mujer o un animal. Lo único que quería era matarla, arrancarle la piel, escuchar sus huesos romperse bajo su machete. Para él, todo esto no era más que una excusa para desatar la violencia que siempre bullía en su interior. Y junto a ellos, otros hombres, cada uno con su propio rencor, su propio miedo disfrazado de coraje, su propia razón para desear la muerte de la bruja. Con antorchas encendidas y armas listas, el grupo se internó en el bosque, y pronto la oscuridad se cerró sobre ellos como la boca de una bestia. Desde el principio, el bosque se sintió diferente. No era solo la ausencia de luz, ni el frío que calaba en los huesos a pesar del calor del día. Era la sensación de estar siendo observado, la certeza de que algo se movía más allá del alcance de las antorchas. El silencio era demasiado profundo, roto solo por el crujido de las ramas bajo sus botas y el murmullo ocasional del viento que parecía decir sus nombres con una voz burlona. Las primeras señales aparecieron pronto. En un claro, encontraron símbolos tallados en los troncos, líneas en espiral que se enredaban unas con otras, formando figuras que parecían moverse si se miraban demasiado tiempo. Eran marcas antiguas, más viejas que el pueblo mismo, y don Matías fue el primero en notar que la madera alrededor de los símbolos no estaba podrida ni cubierta de musgo, como el resto del bosque. Era como si el tiempo no hubiera tocado esos árboles, como si algo los hubiera mantenido vivos de una forma antinatural. Más adelante, colgando de una rama baja, un muñeco de trapo balanceaba sus extremidades raídas con el viento. Estaba hecho con retazos de tela de colores distintos, costuras desiguales que parecían haber sido cosidas con manos torpes o demasiado apuradas. Pero lo que hizo que algunos se santiguaran no fue el muñeco en sí, sino el hecho de que de su pecho brotaba algo que parecía carne real, roja y húmeda, latiendo con un pulso enfermizo. Ninguno quiso tocarlo. Los animales muertos aparecieron poco después. Un perro con el vientre abierto, sus entrañas esparcidas en un patrón que parecía un mapa. Un caballo con la piel arrancada en tiras largas, como si alguien lo hubiera ido desollando con paciencia. Un grupo de aves muertas dispuestas en círculo, sus ojos arrancados de sus cuencas. La bruja sabía que estaban allí. Y estaba jugando con ellos. El viento se levantó de repente, trayendo consigo un olor pútrido, algo entre sangre y tierra húmeda, un hedor que parecía filtrarse en los huesos. Las sombras se alargaron, moviéndose como si tuvieran voluntad propia, y la luz de las antorchas pareció debilitarse por un instante, como si una presencia invisible tratara de apagarla. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando juró ver algo entre los árboles. No una figura concreta, sino algo que se deslizaba entre los troncos, una silueta demasiado delgada, demasiado alta, que se movía con una fluidez imposible. Trató de advertir a los demás, pero sus palabras se ahogaron en el ruido de una rama que crujió detrás de ellos. Voltearon al unísono. Nada. Pero la sensación de ser acechado se hizo insoportable. El padre Eugenio, con el pulso firme, levantó su cruz y comenzó a recitar oraciones en latín, convencido de que las palabras sagradas ahuyentarían lo que fuera que lo rondaba. Santiago, impaciente, desenvainó su machete y escupió al suelo, maldiciendo en voz baja, como si el filo de su arma pudiera protegerlo más que cualquier plegaria. Alonso se mantuvo inmóvil, con la escopeta lista, sus ojos recorriendo la espesura con la precisión de un cazador. No había ruidos de insectos. No había aullidos de coyotes. No había nada. Y de pronto, en algún lugar de la oscuridad, algo rió. No fue una risa humana. Fue un sonido quebrado, como huesos crujiendo al doblarse en direcciones imposibles.
un eco de múltiples voces susurrando al mismo tiempo, cada una en un tono distinto, algunas riendo, otras llorando, otras simplemente susurrando palabras ininteligibles. Y entonces, en un instante, el bosque entero pareció respirar. Las hojas temblaron sin que hubiera viento. El suelo pareció ceder por un segundo, como si algo se moviera debajo de ellos. Alguien gritó. Y la cacería, la verdadera cacería, comenzó. El claro se abrió ante ellos como una boca entre los árboles, un espacio donde el bosque parecía contener la respiración. La cabaña se alzaba en el centro, una estructura de madera podrida y techos hundidos, como si hubiera estado allí desde antes de que el pueblo existiera. No parecía un hogar, sino una tumba olvidada, un lugar que no pertenecía al mundo de los vivos. Las paredes estaban cubiertas de marcas que ninguno quiso descifrar. Garabatos en espiral que parecían retorcerse cuando se miraban demasiado tiempo, símbolos que daban la impresión de haber sido trazados con uñas, con garras, con algo que no debería haber escrito nunca. De los aleros colgaban frascos de vidrio llenos de cosas que no deberían existir, fragmentos de carne que aún palpitaban, insectos fusionados en formas imposibles, ojos que flotaban en líquidos espesos y oscuros, girando como si aún pudieran verlos. Tomás sintió que su estómago se contraía al ver un cuenco lleno de dientes humanos junto a la puerta, cuidadosamente organizados en un círculo perfecto. Quiso preguntar de dónde habían salido, pero no hubo necesidad. Todos sabían la respuesta. Santiago, impaciente, escupió al suelo y dijo que ya era suficiente. Si la bruja estaba allí, la sacarían a la fuerza. Alonso asintió con frialdad y dio la orden de entrar. Con las armas listas, se acercaron, cada paso acompañado por el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Y entonces se dieron cuenta. Faltaba alguien. El grupo se detuvo en seco cuando notaron la ausencia de Julián, un hombre de rostro callado que se había mantenido en la retaguardia todo el camino. Nadie lo había visto apartarse. Nadie lo había oído moverse. Estaba con ellos hacía solo un instante, y ahora no había rastro de él. El silencio se hizo insoportable. Alonso llamó su nombre, pero el bosque no devolvió respuesta. Don Matías murmuró que esto no era normal, que un hombre no desaparece así, que el bosque se lo había tragado. El padre Eugenio apretó su cruz, su voz temblando mientras recitaba una oración. Santiago, con un gruñido, dijo que no perderían tiempo buscando a un cobarde. Pero entonces, un sonido los hizo volverse. Algo golpeó el suelo con un impacto seco. Un cuerpo. Era Julián. Colgaba de un árbol en el borde del claro, su cuerpo suspendido por una soga que nadie había visto antes. Su piel estaba pálida como la cera, sus ropas empapadas de sangre oscura, y de su rostro faltaban los ojos. Dos cuencas vacías, negrísimas, miraban hacia ellos, como si la nada misma los estuviera observando a través de él. Tomás cayó de rodillas y vomitó en la hierba. Alonso, con la mandíbula apretada, ordenó que lo bajaran, pero ninguno se movió. Era como si tocarlo fuera a invitar el mismo destino sobre ellos. Y entonces, la risa volvió. No venía de los árboles esta vez. No se filtraba desde la espesura ni vibraba entre las hojas. Esta vez, la risa venía de la cabaña. Alguien estaba dentro. No era una carcajada estridente ni un sonido humano. Era un murmullo de múltiples voces quebradas, una risa que se convertía en susurros, en sollozos, en jadeos húmedos que parecían moverse entre ellos sin que nadie abriera la boca. Y la puerta, que había estado cerrada un instante antes, ahora estaba entreabierta. Santiago fue el primero en moverse. Con el machete en alto, cruzó el umbral sin dudar, maldiciendo a la oscuridad que lo recibió. Alonso y los demás lo siguieron, sus antorchas arrojando sombras vacilantes contra las paredes cubiertas de símbolos. El interior era peor de lo que habían imaginado. El techo estaba cubierto de raíces que parecían colgar como venas de un cuerpo desangrado. En una esquina, un altar hecho de huesos humanos y plumas ennegrecidas goteaba un líquido espeso y pestilente. Y en el centro de la habitación, rodeada por un círculo de ceniza y sangre seca, estaba ella. No era lo que habían esperado. La bruja no era una anciana encorvada ni un monstruo deforme. Era alta y delgada, su piel pálida como un cadáver recién exhumado.
Su cabello caía en mechones opacos sobre sus hombros, su vestido era un harapo oscuro pegado a su cuerpo demacrado. Pero lo que los hizo retroceder no fue su aspecto esquelético, ni la sensación de que su piel se encogía sobre los huesos con cada movimiento. Fueron sus ojos, negros como el vacío. No había iris, no había pupilas, solo dos pozos oscuros que parecían tragarse la luz misma. No reflejaban las llamas de las antorchas. No parpadeaban. No eran ojos humanos. Ella los miró, inclinando la cabeza con una curiosidad retorcida, como un depredador estudiando a su presa. Y entonces, sin mover los labios, su voz llenó la habitación. Les habló con todas sus voces. Con la voz de sus madres y sus esposas, con la voz de los niños que habían desaparecido, con la voz de Julián, que colgaba aún fuera de la cabaña. Les dijo que habían cometido un error al venir, que el bosque no les pertenecía, que sus nombres ya estaban escritos en las raíces y que ninguno saldría de allí con vida. Santiago rugió y alzó su machete. Alonso disparó su escopeta. La bruja ni siquiera se movió. Las balas la atravesaron, pero no hubo sangre, solo un crujido, como ramas rompiéndose, como si su cuerpo fuera tan viejo y hueco como los árboles que la rodeaban. Santiago la atacó con su machete, pero la hoja se detuvo antes de tocarla, como si un muro invisible la protegiera. Y entonces, la cabaña cobró vida. Las raíces se deslizaron por el suelo como serpientes, enredándose alrededor de los tobillos de los hombres, jalándolos con una fuerza que no debería pertenecer a la madera. Los símbolos en las paredes ardieron con una luz espectral, y las sombras se alargaron, cobrando formas imposibles. La bruja extendió la mano. Don Matías gritó cuando su piel comenzó a envejecer ante sus ojos, arrugándose y pudriéndose en segundos, como si el tiempo lo devorara desde adentro. Su carne se desprendió en jirones y su grito se ahogó en una espiral de polvo cuando su cuerpo colapsó sobre sí mismo, reducido a nada más que huesos frágiles. El padre Eugenio gritó oraciones desesperadas, pero su voz se perdió en la cacofonía de risas y susurros que llenaban la cabaña. Alonso fue el primero en reaccionar. Ordenó la retirada, arrastrando a Tomás, que estaba paralizado, fuera de la cabaña. Santiago, maldiciendo, trató de llevarse el cadáver de Matías, pero las raíces lo atraparon, y tuvo que cortar su propio pantalón para liberarse. La bruja no los persiguió. No necesitaba hacerlo. El bosque se encargaría de ellos. Cuando salieron al claro, jadeando y cubiertos de sudor frío, se dieron cuenta de que la cabaña había desaparecido. El claro estaba vacío. Julián aún colgaba del árbol. Pero la cabaña nunca había estado allí. Y el bosque los estaba esperando. No era el mismo que habían cruzado antes. Cuando Alonso y los demás escaparon del claro, jadeando, con la sangre ardiéndoles en los oídos y los ojos llenos de sombras que no desaparecían, aunque parpadearan, se dieron cuenta de que los árboles se habían vuelto más altos, más gruesos, más cerrados. Los troncos eran como columnas de una catedral inmensa, su follaje tupido bloqueando la luna por completo, como si la noche misma se hubiera convertido en una prisión. No encontraron el camino de regreso. Los senderos que recordaban habían desaparecido. Los árboles se habían movido, o al menos eso parecía, porque cada vez que intentaban regresar sobre sus pasos encontraban raíces donde antes no las había, espinas desgarrando sus ropas, ramas entrelazándose para impedirles avanzar. El bosque no los dejaba salir. Don Matías había muerto en la cabaña, reducido a polvo, pero Alonso, Santiago, Tomás y el padre Eugenio aún estaban con vida. Dos de los otros hombres, Ramiro y Ernesto, se habían separado en la confusión, y sus voces se escuchaban a lo lejos, llamándose, perdiéndose entre el crujido de hojas y el murmullo de la brisa que parecía transformarse en risas. No tardaron en escuchar el primero de los gritos. Era Ramiro. Un chillido agudo, desesperado, como el de un animal atrapado en un cepo, como el de un niño en la oscuridad. Alonso quiso correr hacia el sonido, pero el padre Eugenio lo detuvo, diciendo que aquello no era un grito humano, que algo lo estaba imitando. Santiago, furioso, insistió en que los cobardes que se quedaban atrás siempre terminaban muertos y que mejor siguieran avanzando, pero el grito se convirtió en un estertor, en un sonido húmedo, en algo que burbujeaba, y entonces se apagó de golpe. Después,
Solo hubo silencio. Cuando lo encontraron, su cuerpo estaba destrozado, no como el de un hombre que hubiera sido atacado por una bestia, sino como si se hubiera abierto desde adentro. Su piel estaba rasgada en tiras, su rostro congelado en una expresión de horror absoluto. Su abdomen estaba hueco, y en su interior algo se movía. Algo pequeño. Algo que, al inclinarse más cerca, Alonso vio que eran gusanos de tierra, retorciéndose en un charco de su propia bilis. Santiago pateó el cadáver y dijo que lo dejaran atrás. Pero cuando se alejaron, lo escucharon moverse. El cuerpo de Ramiro no se levantó. No les habló. Pero cuando miraron atrás, sus labios se separaron y sus dientes rechinaron en la oscuridad, como si estuviera riendo. Caminaron sin rumbo. El tiempo dejó de tener sentido. El bosque se burlaba de ellos. Las raíces se entrelazaban en patrones que parecían rostros. Las sombras entre los troncos adoptaban formas de seres encorvados, con ojos que no brillaban pero que observaban. El aire olía a carne podrida y a hojas húmedas. Y entonces, la bruja comenzó a susurrar. No era un sonido que viniera de una sola dirección. No era un eco. Era algo que se filtraba en sus huesos, en la carne detrás de sus ojos, en el espacio entre sus pensamientos. Les hablaba con las voces de sus madres, de sus hijos, de los muertos que habían dejado atrás. Les contaba secretos que no debían saber. A Santiago le dijo que su hermano nunca murió en la guerra, que lo mataron a golpes por una deuda de juego y que su madre vendió su cuerpo por monedas para enterrarlo en una fosa sin nombre. A Alonso le recordó cada hombre que había dejado morir en combate, cada grito que fingió no escuchar cuando sus soldados caían y él seguía adelante. A Tomás le mostró la cara de la mujer a la que había violado y matado cuando tenía 17 años, la muchacha que enterró en un campo y de la que nunca volvió a hablar. Al padre Eugenio le susurró los nombres de todos los niños que habían desaparecido en el pueblo y le mostró sus rostros, sus manitas pequeñas golpeando ataúdes de madera oscura, sus uñas rotas de tanto arañar. Y Ernesto, que había estado rezando todo el camino, de pronto dejó de hacerlo. Cuando miraron atrás, ya no estaba. Lo encontraron en un pantano que no debería haber existido en ese bosque. Las raíces de los árboles se hundían en el agua lodosa, los juncos se mecían con el viento. Ernesto estaba de pie en el centro del charco, con el agua hasta el pecho. No pedía ayuda. Solo murmuraba algo entre dientes, una oración que nadie entendía. Alonso trató de entrar a sacarlo, pero Santiago lo detuvo. Porque Ernesto no estaba hundiéndose. Lo estaban jalando. Algo se aferraba a sus piernas bajo la superficie, algo con dedos largos y delgados como raíces, algo que se enredaba en su carne y lo arrastraba con movimientos lentos. Sus labios temblaron, y entonces desapareció bajo la superficie. No dejaron de escuchar su oración. Ni siquiera cuando el agua volvió a quedar en calma. Solo quedaban 4. Tomás lloraba en silencio, su rostro cubierto de barro y sudor. El padre Eugenio apretaba su cruz hasta que sus nudillos se tornaban blancos. Alonso los obligó a seguir avanzando. Y Santiago, sin decir nada, sacó su cuchillo y se hizo un corte en el antebrazo. Dijo que si la bruja lo quería, que viniera por él. Que se enfrentara a él como un demonio de verdad y no como una sombra cobarde. Pero lo único que respondió fue una carcajada, y entonces Tomás dejó de caminar. Se quedó de pie en medio del sendero, mirando hacia la nada, los ojos vidriosos. El padre Eugenio lo sacudió, preguntándole qué le pasaba. Y Tomás solo susurró que ya había entendido. Dijo que la bruja no tenía que matarlos, porque ellos mismos eran su peor castigo. Que todo lo que habían hecho, todo lo que habían ocultado, estaba escrito en el bosque, en la corteza de los árboles, en la tierra que pisaban. Y entonces, sin previo aviso, se llevó la escopeta a la boca y apretó el gatillo. Su cráneo se abrió como un fruto maduro. El padre Eugenio cayó de rodillas, gritando plegarias al cielo, pero el cielo estaba demasiado lejos. Santiago miró el cadáver sin emoción y se limpió la sangre que le había salpicado el rostro. Alonso no dejó que se detuvieran. Con los nervios destrozados, con la muerte siguiéndolos como un aliento frío en la nuca, avanzaron a ciegas, tropezando con raíces y espinas, hasta que, de pronto, sin previo aviso, vieron las luces del pueblo.
habían salido. El bosque los había dejado ir. O al menos, eso creyeron, porque cuando cruzaron las calles desiertas, tambaleándose como fantasmas, y llegaron a la iglesia, el padre Eugenio abrió las puertas de par en par y les dijo que dentro estarían a salvo y que el poder de Dios los protegería. Alonso no dijo nada. Santiago escupió en el suelo y entró primero. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, las campanas de la iglesia repicaron por sí solas. Repicaron con un sonido hueco, como si estuvieran anunciando un funeral. Pero no era el funeral de los muertos, sino el de los vivos. Creyeron que habían escapado y que, al cruzar las puertas de la iglesia, el horror quedaría atrás, sepultado en la espesura del bosque que ya no querían volver a ver ni en pesadillas. Que las piedras de aquel viejo templo, desgastadas por los años, erosionadas por la fe de generaciones muertas, serían suficientes para detener la sombra que los perseguía. Pero la bruja los había seguido, y la iglesia no era un refugio. Era una ratonera. Las campanas habían repicado solas cuando entraron, un tañido hueco y funesto que resonó por todo el pueblo como si la misma muerte hubiera sido convocada. Los sobrevivientes, Alonso, Santiago y el padre Eugenio, se quedaron quietos, estremecidos por el sonido, sintiendo en la piel la misma sensación que provoca el roce de un dedo helado en la nuca. Pero nadie más en el pueblo pareció notarlo. No al principio. No hasta que comenzaron los signos. Fue el agua del pozo la primera en cambiar. Los aldeanos decían que al amanecer, cuando las mujeres fueron a sacar agua, la hallaron espesa y negra como alquitrán, exhalando un hedor pútrido, denso, como si el pozo entero hubiera sido convertido en un agujero hacia la podredumbre de otro mundo. Dijeron que uno de los niños, sin saberlo, intentó beberla y cayó al suelo convulsionando, con los ojos en blanco y la boca espumeante, pronunciando palabras en un idioma que ningún hombre debía conocer. Dijeron que cuando lo alzaron del suelo, su cuerpo estaba tan frío como si hubiera estado enterrado en la nieve. Después vinieron los niños. Comenzaron a llorar sin razón. No los calmaban las madres ni los rezos ni las canciones de cuna. Lloraban sin parar, en sus casas, en las calles, en los brazos de sus padres. Lloraban con una desesperación primitiva, como si en sus pequeños corazones aún quedara impresa la memoria de cosas que los adultos habían olvidado. Y cuando se les preguntaba por qué lloraban, señalaban a los rincones oscuros, a las esquinas vacías, a los huecos entre las puertas y las paredes. Decían que ahí había alguien mirándolos. Entonces, la iglesia comenzó a hablar. Las campanas repicaban solas, no solo al anochecer, sino en la madrugada, a la hora en que solo los condenados escuchan su propio nombre en el viento. El padre Eugenio, con las manos temblorosas, aseguró que era la bruja, que su maldad había contaminado hasta la casa de Dios. Y aunque Alonso no era un hombre de fe, aunque Santiago solo escupía maldiciones y decía que todo era histeria de viejas asustadas, ninguno de los tres pudo negar lo que ocurrió la siguiente noche. Porque esa noche, las campanas no solo repicaron. Esa noche, cuando resonaron en el silencio de la aldea dormida, con su sonido hueco y eterno, el padre Eugenio abrió las puertas de la iglesia para enfrentarlas. Y cuando lo hizo, cuando la brisa nocturna entró en el templo como una exhalación de ultratumba, lo vieron. Sobre el altar había un cuerpo. No lo habían puesto ahí, ni había forma de que alguien lo hubiera traído sin que lo notaran, pero ahí estaba. Era el cadáver de Tomás, aún con la cabeza reventada por el disparo, con la sangre reseca en el cuello y la mandíbula desencajada en un grito que ya no podía pronunciarse. Pero su pecho subía y bajaba y su garganta emitía un sonido burbujeante, húmedo, como si aún intentara respirar. Cuando Santiago se acercó con el cuchillo en la mano, el cuerpo se volvió hacia él con movimientos torpes, sacudidos, como los de un títere sostenido por hilos invisibles. Entonces habló con una voz que no era suya. Era más de una voz, muchas voces entrelazadas en un murmullo gutural que se filtraba entre los huesos y se adhería a la piel como una plaga. Dijo que la casa no había terminado. La sangre aún debía ser derramada y la iglesia no era un refugio, sino un altar. También dijo que la bruja los estaba llamando. Santiago no esperó más. Hundió el cuchillo en el pecho de Tomás, una y otra vez, con furia. La carne se abrió, el hueso crujió y la sangre fluyó. Pero Tomás no dejó de hablar.
Solo cuando Alonso lo decapitó con un hachazo certero, la voz se detuvo. Pero las campanas siguieron sonando. El padre Eugenio, en su desesperación, dijo que la única salvación era un exorcismo. Que la bruja había traído el infierno a la aldea y que solo el poder de Dios podía desterrarla. El ritual se hizo esa misma noche. Con velas encendidas en cada rincón de la iglesia, con incienso quemando el aire, con los aldeanos aterrorizados arrodillados en los bancos, rezando, llorando. El padre Eugenio, con la cruz en alto, proclamó que la bruja no tenía poder en la casa de Dios. Pero la iglesia se rió de él. Las paredes temblaron y las llamas de las velas se volvieron negras. Las bancas se sacudieron como si una bestia gigantesca respirara bajo el suelo, y los vitrales, que habían representado santos y vírgenes, se resquebrajaron y se rompieron. Cuando los pedazos cayeron al suelo, los santos ya no estaban allí. Los cristales formaban otros rostros. Rostros que observaban, que sonreían, que esperaban. Cuando la tormenta se desató sobre el pueblo, cuando el viento golpeó las casas con fuerza inhumana y las puertas se abrieron solas y las ventanas se partieron en pedazos, la bruja comenzó a susurrar de nuevo. No solo a Alonso, ni a Santiago, ni al padre Eugenio. A todos. A cada hombre, mujer y niño en la aldea. Susurró sus pecados, sus culpas, sus miedos más profundos. Les mostró lo que habían ocultado. Les enseñó lo que merecían. Solo entonces, el pueblo entero enloqueció. La gente salió a las calles con los ojos en blanco, con cuchillos en las manos, con la furia de aquellos que ya no temen a la muerte porque han visto lo que les espera después. Se mataron entre ellos. Se arrancaron los ojos con las uñas. Se abrieron el vientre y dejaron que la lluvia lavara sus entrañas. Las madres estrangularon a sus hijos para que no vieran lo que venía. Los hombres se arrodillaron en la plaza y se golpearon la cabeza contra el suelo hasta que su cráneo se partió como cáscara de huevo. El padre Eugenio, con la sotana empapada de sangre que no era suya, gritó que la bruja había vencido. Esto no era una cacería sino una ofrenda, y todos ellos eran los sacrificios. Santiago, cubierto de heridas, riendo como un demente, le dijo a Alonso que debían enfrentarse a ella. Que debían matarla o morir en el intento. Pero Alonso, con la mirada perdida, con las manos crispadas, con el sonido de las campanas devorándole los pensamientos, supo la verdad. No había cacería, ni guerra. Solo había muerte. Y la bruja, en algún rincón de la aldea en llamas, sonreía. El pueblo ardía en la noche eterna. Las llamas que consumían las casas no eran de este mundo, no crepitaban, no bailaban con el viento, no se extinguían con la lluvia. Eran llamas frías, negras, un fuego que devoraba sin luz y dejaba tras de sí algo peor que cenizas. San Velázquez estaba condenado, y los tres últimos hombres que aún respiraban sabían que no había redención posible. No cuando la bruja los esperaba, no cuando la muerte ya había reclamado todo lo demás. Alonso, Santiago y el padre Eugenio habían sellado las puertas de la iglesia con todo lo que encontraron, pero en el fondo sabían que era inútil. No había madera, hierro ni piedra que pudiera contener a lo que venía por ellos. Solo les quedaba prepararse para enfrentarla. Y enfrentarla significaba morir. El sacerdote, con la voz resquebrajada, dijo que aún había esperanza, que el poder de Dios era mayor que cualquier demonio. Dijo que la iglesia era suelo sagrado, que la bruja no podría cruzar sus puertas sin ser purificada. Dijo que, si mantenían la fe, podrían resistir. Pero Alonso ya no creía en la fe. Solo en el filo del hacha en su mano, en la pólvora de las escopetas cargadas y en el filo de los cuchillos empapados en agua bendita. Solo en la certeza de que, si la bruja entraba, la harían pagar con sangre. Y la bruja entró. No abrió las puertas ni rompió las ventanas. Tampoco irrumpió con estruendo, con relámpagos, con alaridos. Simplemente estuvo allí. De repente. Como si siempre hubiera estado. El aire se espesó, hirviente y helado a la vez, un cúmulo de presencias invisibles que se deslizaron por las bancas y las paredes como dedos acariciando la madera. Los vitrales temblaron, reflejando sombras que no pertenecían a los vivos.
El altar se partió con un crujido seco y la cruz que colgaba sobre él cayó al suelo, pero no hizo ruido al tocarlo. Y la bruja apareció. Una figura alta, espectral, con una piel que no era piel sino pergamino reseco, con una boca que no tenía labios sino solo un agujero negro, un abismo que no conducía a una garganta, sino a otra dimensión de vacío. Sus ojos, si se les podía llamar así, eran manchas de sombra líquida que goteaban un líquido oscuro que no caía al suelo, sino que flotaba, danzando en el aire como cenizas malditas. La iglesia se deformó. Los muros parecieron curvarse hacia adentro, como si la realidad misma fuera devorada por su presencia. La madera del suelo se hinchó y se abrió en grietas que parecían bocas dispuestas a tragarse a los hombres. El padre Eugenio, temblando, alzó su cruz y comenzó el exorcismo. Las palabras sagradas resonaron en el aire cargado de blasfemia, cada sílaba pronunciada con la desesperación de un hombre que ya no sabía si creía en lo que decía. Ordenó a la bruja que se marchara, que liberara al pueblo, que regresara a la oscuridad de donde había venido. Y la bruja se rió. No con sonido, sino con presencia. Con una ola de terror puro que barrió la iglesia, con una energía que apagó las velas y destrozó los vitrales, con un susurro imposible que no salió de su boca, sino del interior de sus mentes. Y el padre Eugenio ardió, sin fuego, sin llamas. Su carne comenzó a burbujear, a ennegrecerse, a desprenderse de los huesos como si el infierno mismo lo estuviera reclamando. Gritó, pero su grito fue tragado por la bruja antes de salir de su garganta. Sus ojos se fundieron en sus cuencas, su lengua se disolvió en su boca y su piel cayó en jirones, dejando un esqueleto carbonizado que se desplomó en el suelo con un sonido seco, como una estatua que se resquebraja por la edad. Santiago disparó. 1, 2, 3 veces. Las balas atravesaron la bruja sin efecto. Y la bruja lo miró. No con ojos, sino con algo peor. Con la certeza de que siempre le había pertenecido. Con la revelación de que su vida entera había sido un preámbulo a este momento. Con la inevitabilidad de la condena. Y Santiago cambió. Sus músculos se crisparon como si una fuerza invisible tirara de ellos. Su mandíbula se desencajó con un chasquido nauseabundo. Sus huesos crujieron, su piel se estiró, su columna se curvó como si algo dentro de él estuviera reformulándolo, dándole una nueva forma, una nueva función. La bruja habló a través de él. No con palabras, sino con intención. Con la voluntad absoluta de un ser que no pedía permiso para poseer, sino que simplemente lo hacía. Santiago giró la cabeza hacia Alonso, con los ojos completamente negros, con la boca torcida en una sonrisa inhumana. Y se lanzó sobre él. Alonso intentó resistir, pero no estaba luchando contra un hombre. Estaba luchando contra algo más. Algo que ya no tenía límites humanos. Algo que movía los huesos de Santiago con la precisión de un titiritero cruel. Algo que no necesitaba fuerza porque tenía destino. El cuchillo se hundió en el pecho de Alonso, frío y definitivo. Santiago lo apuñaló una y otra vez, riendo y sollozando al mismo tiempo, con la devoción de un sacerdote en un sacrificio ritual. Y cuando Alonso cayó al suelo, ahogándose en su propia sangre, la bruja habló una última vez. No en palabras, sino en acción. Santiago, aún poseído, giró el cuchillo y lo hundió en su propio cuello, con una expresión de éxtasis absoluto, como si la muerte fuera la única liberación posible. Y entonces, todo terminó. La bruja ya no tenía quien cazar. Solo quedaba el pueblo. Y el pueblo pagó. Los niños desaparecieron en la noche, sin gritos, sin rastros, sin resistencia. Sus camas quedaron intactas, sus ropas dobladas, sus juguetes alineados como si aún estuvieran allí, como si en algún rincón de la aldea invisible, siguieran jugando. Los campos se pudrieron. Las cosechas se volvieron negras y secas, como cadáveres vegetales. Los animales murieron con los ojos abiertos, con espuma en la boca, con un miedo grabado en sus expresiones que ninguna criatura debía conocer. Los pocos sobrevivientes se ahorcaron, se arrojaron a los pozos, se arrancaron los ojos y las lenguas, huyeron al bosque y nunca más fueron vistos. Al amanecer, San Velázquez estaba vacío. Las casas seguían en pie, intactas,
como si nunca hubiera habido horror allí. Pero no había voces, no había pasos, no había vida. Solo quedaban las campanas de la iglesia, que repicaban solas. Y en la brisa matutina, si uno se detenía a escuchar con atención, podía oír una risa tenue, una risa que no venía de ningún lado en particular. La risa de alguien que siempre gana. Muchos años después, un viajero pasaba por San Velázquez. Había oído las historias, un pueblo maldito, vacío desde hacía décadas, devorado por una sombra que nadie podía nombrar. Sin embargo, la tormenta lo obligó a buscar refugio, y cuando vio la iglesia en pie entre las ruinas, sintió una extraña necesidad de entrar. Dentro, todo estaba intacto, como si el tiempo hubiera quedado suspendido. Entonces lo vio, un mensaje grabado en rojo en la piedra del altar. La bruja nos juzgó, y nosotros perdimos. El aire se volvió denso. Un murmullo surgió de la nada, suave, venenoso, pronunciando su nombre. Algo lo observaba desde la sombra. Retrocedió, pisó algo. Un hueso. Pequeño. Infantil. El pánico lo sacudió. Salió tambaleándose, subió a su carro y puso pie en el acelerador sin mirar atrás. Pero mientras el bosque lo tragaba, creyó escuchar una risa flotando en el viento,